Bueno, continuando con nuestro libro de Cleopatra, vamos a iniciar el capítulo 3. Soberana en tierra ajena. Aquel abrazo entre César y el pequeño significaba mucho. Era su oportunidad de asegurar su futuro y el de los suyos. Los primeros dolores de parto arrancaron a Cleopatra del sueño. Abrió los ojos a la penumbra de la habitación, solo iluminada por el resplandor de la luna que entraba por las ventanas abiertas, y llamó a Eira y Carmión, que dormían cerca de ella. Enseguida acudieron en su ayuda otras sirvientas, y entre todas la tumbaron en una camilla para trasladarla a una estancia debidamente preparada. Todo había sido pensado y dispuesto con antelación, y desde hacía semanas un grupo de comadronas se había instalado en palacio para servir a la reina. César se había marchado 15 días antes. Las circunstancias así lo habían impuesto. Al regresar a Alejandría, tras su largo viaje de placer por el Nilo, ambos se habían encontrado con una desagradable noticia. Farnaces II, rey del Ponto, amenazaba con invadir la Cólquide y parte de Armenia, reino vasallo de Roma. César debía partir de inmediato a poner remedio a aquella situación, antes de que la insurrección pasara a mayores. La pareja se había despedido con mucho pesar, aunque con la promesa de volver a reunirse pronto. El día de la partida, Cleopatra había acudido al puerto con su séquito para despedirlo personalmente y a la vista de todos. Hubo algunos comentarios entre la plebe, miradas que se fijaron en su abultado vientre, pero nadie pareció excesivamente sorprendido. Todo el mundo conocía el origen del futuro retoño real y, por otro lado, Alejandría era famosa, entre otras cosas, por combinar relajadamente la sofisticación griega con la sensualidad del Oriente. Dicho de otra forma, amor y placer no hallaban demasiada censura en tierras alejandrinas, al contrario de lo que sucedía en Roma, de modo que Cleopatra y César se habían dicho adiós sin necesidad de ocultar sus sentimientos, y ella, cuando ya las naves zarparon, había vuelto a palacio y, sosteniéndose el vientre con ambas manos, había subido a una de las terrazas más altas y ahí se había quedado sin moverse hasta que el último barco se hubo perdido en el horizonte. Las sirvientas la llevaron a la cámara preparada para el parto. El momento se acercaba, pero pese a que las oleadas de dolor se intensificaban cada vez más, Cleopatra no sentía miedo. Su cuerpo era fuerte y joven. Resistiría sin problemas, le habían dicho los médicos. En el centro de la estancia estaba el banco de parto, y del techo colgaban unas cuerdas a las que podría agarrarse para empujar. Las comadronas iban y venían con toallas de lino y jofainas de agua. Parecían muy tranquilas. Para ellas era sin duda una situación de lo más normal, y Cleopatra se sintió confortada por la serenidad que transmitían aquellas mujeres.
Una de ellas le trenzó el cabello, otra la desvistió y una tercera le untó el cuerpo desnudo con aceite para relajarlo. También le dieron una mezcla de polvo de azafrán disuelto en cerveza, un brebaje que al parecer ayudaba a sobrellevar el dolor. Entonces comenzaron los cantos y los recitativos que se mezclaron con el rumor del mar de fondo. Las mujeres repetían con sus dulces voces los nombres de Iltía, Hera y Artemisa, diosas griegas cuya misión era facilitar el nacimiento. Cleopatra se sintió transportada y por un momento se olvidó de dónde estaba y de lo que estaba ocurriendo, hasta que el dolor y la presión se volvieron terriblemente agudos, tanto que creyó no poder soportarlo. Y entonces todo cesó de golpe. Es un niño, le anunciaron. Cleopatra se dejó caer en brazos de Carmión y contempló al bebé que una de las comadronas sostenía en lo alto. Era muy pequeño y estaba rojo a causa del esfuerzo del llanto. Sobreviviría. Así lo decían los tratados de medicina que ella misma había leído en la biblioteca. Cuando el llanto era fuerte, el niño lo era también, y su hijo lloraba como si quisiera despertar a toda la ciudad. Lo limpiaron con agua perfumada y lo envolvieron en un lienzo de lino. Luego lo colocaron sobre su pecho. Cleopatra lo estrechó sin poder contener la emoción. Aquel pequeño ser que ahora respiraba, cobijaba entre sus brazos y la miraba con ojos brumosos, era niño concebido en el fragor de la guerra. Había cambiado su vida para siempre, y también el destino de Egipto y Roma. Carmión, o quizá fue Eira, le preguntó cómo pensaba llamarlo, y ella, sin pensárselo dos veces, respondió: Ptolomeo César. Aquel era el nombre adecuado, el que reflejaba las dos herencias, las sangres materna y paterna unidas en una nueva vida. Parecía una señal propicia de los dioses, el nacimiento de Cesarión, como pronto comenzó a llamarlo el pueblo alejandrino, coincidió con la primera gran crecida del Nilo. Después de los duros tiempos de carestía, Egipto reverdeció y los ricos pastos produjeron avena, trigo, sorgo y cebada por doquier, al tiempo que los árboles se cargaban de higos y dátiles. A orillas del brazo canópico, uno de los 5 brazos antiguos del Nilo, crecían los grandes viñedos de donde los faraones obtenían sus mejores vinos, y desde ahí empezaron a llegar a palacio jarras llenas hasta los bordes, junto con otras ofrendas para el recién nacido, canastas rebosantes de flores, melones, sandías y miel. Tanto en el antiguo Egipto como en Grecia, las madres permanecían retiradas las 2 semanas siguientes al parto. Este tiempo servía para la purificación, puesto que se consideraban impuras durante su estado de gravidez. Cleopatra siguió esta costumbre, al término de la cual se reincorporó a sus funciones como reina. César había dejado en Alejandría 12,000 legionarios, con la intención de que la reina
quedase bien guarnecida, pero lo cierto es que tras la guerra la ciudad se encontraba en un estado deplorable. Consciente de que debía levantar los ánimos a su pueblo y ganarse de nuevo su devoción, Cleopatra mandó reparar todos los daños causados por la contienda y erigir junto al puerto un enorme santuario en honor a César, decorado de la forma más magnífica posible, al que bautizó con el nombre de Cesareum. Ahí se celebró oficialmente el nacimiento de Cesarión. Los festejos se llevaron a cabo con toda la pompa y para ello Cleopatra se vistió con las ropas propias de Isis. Escogió una túnica fina bordada con hilos de plata, anudada a la altura del pecho mediante un voluminoso nudo, emblema de la diosa. En la cabeza la corona de Hathor con cuernos de vaca y entre ellos el disco solar. En cuanto a Cesarión, si ella era Isis, él encarnaba a Horus, su hijo, y como tal fue presentado en el templo. ¿Había alguien en Egipto que no conociera el mito? Hasta los más pequeños se lo sabían de memoria. Osiris, el esposo de Isis, había sido asesinado por su perverso hermano Set. La diosa que amaba desesperadamente al dios había deambulado por toda la tierra buscando su cuerpo sin vida, y al encontrarlo, su magia le permitió concebir un hijo con él. Isis, Osiris y Horus constituían una sagrada triada, a la cual ella, Cesarión y también César se mantendrán asociados para siempre. Así, con el amparo de las divinidades, la reina consiguió legitimar su poder una vez más. Nadie nos haría volver a poner en duda su autoridad como soberana. Pronto Alejandría volvió a brillar bajo el sol, vigorizada por el ímpetu renovado de su gente. Cleopatra disfrutaba contemplándola desde las terrazas del palacio, como había hecho antaño cuando era niña. Qué hermosa se veía, qué resplandeciente sobre el fondo aguamarina del Mediterráneo. Pero eso no significaba que pudiera echarse a descansar. Al contrario, su gobierno apenas acaba de comenzar y además ya no era una reina tratando de legitimar su poder en solitario, sino una madre deseosa de allanar el futuro camino de su primogénito. Este nuevo objetivo alentaba cada uno de sus movimientos y decisiones. ¿Qué mujer no deseaba que su hijo prosperara? Ella desde luego lo quería con todas sus fuerzas. Cesarión no lo tendría fácil. Ni ella ni César vivirían para siempre, por lo que antes de partir de esta tierra hacia el más allá, tenía que asegurarle a su pequeño tres metas: la continuidad en el trono de Egipto, que Roma garantizase su independencia y que su nombre fuera evocado con grandeza y admiración en los anales de la historia. Hacia el verano del 46 a.C., una vez estabilizado el país, César reclamó la presencia de Cleopatra en Roma. Desde hacía un año, ambos se mantenían al corriente
de sus respectivos asuntos gracias a la pericia de los mensajeros. César sabía de los progresos del pequeño Cesarión y de la exitosa política de su amante, y Cleopatra estaba al tanto del triunfo de César en la batalla de Sela contra las huestes de Farnaces II, una victoria tan rápida y efectiva que al regresar a Roma y dar cuenta de ella ante el Senado, el general romano se había limitado a describirla contundentemente con 3 verbos: veni, vidi, vici. Llegué, vi y vencí. Los dos se hallaban en un buen momento, quizá el mejor para dar un significativo paso adelante y dejarse ver juntos en Roma. Pero para Cleopatra, aquel no era un viaje de placer. Desde Alejandría hasta Roma hay una distancia de más de 2000 kilómetros, y cualquier navegante sabe que el Mediterráneo no es precisamente un mar dócil, sino peligroso y embravecido, a veces más que un océano. Puede pasar de estar calmo a transformarse en un mar huracanado en cuestión de horas. Se trataba de una travesía arriesgada, de más de un mes de duración, por lo que tenía que merecer la pena. Auletes había hecho aquel viaje años atrás, pero como un faraón exiliado en busca de asilo. La suya, en cambio, sería una visita diplomática como parte de una estrategia política de acercamiento a Roma. Puede que también pretendiera conseguir algún tipo de garantía por parte de César, que le asegurara no solo que Roma no haría zozobrar su trono, sino que en un futuro tampoco haría tambalearse el de Cesarión. Por descontado, no quería adueñarse de Roma, ni fundar un imperio junto a su amante, tal como afirman las fuentes clásicas. Cleopatra era una reina juiciosa y sensata. Sabía muy bien qué lugar ocupaba ella y Egipto en el conglomerado político del Mediterráneo. Las únicas prebendas que podía obtener de César era cierta seguridad para ella, sus súbditos y acaso su hijo, y a esta posibilidad se iba a aferrar con todas sus fuerzas. ¿Y qué quería César? ¿Cuáles eran sus verdaderos propósitos al pedir a la reina de Egipto que fuera a Roma? Según aquellos que querían desprestigiar a César, que tenía intenciones parecidas a la de su amante, decían de hecho que planeaba imponer una ley para legalizar la poligamia, un mecanismo que le permitiera normalizar su vínculo con la reina egipcia y su heredero. Pero esto era impensable. César sabía muy bien que no podía repudiar a su esposa, una romana, para casarse con una oriental, menos aún establecer la poligamia. Esto habría sido un suicidio político. Los que hicieron correr este rumor fueron los mismos que convirtieron a Cleopatra en la causante de todos los males que ocurrieron después. Cleopatra zarpó a finales de julio con su numeroso séquito. Con ella, además de Cesarión, viajaba Ptolomeo XIV, un detalle que dotaba aquella visita de un carácter absolutamente oficial. Tras largas semanas de navegación
y después de un agotador viaje por tierra, la comitiva llegó a Roma en septiembre del 46 a.C., tras lo cual se instaló en una hermosa villa propiedad de César, ubicada en la colina del Janículo, lejos de los ruidos y el trajín urbano, pero con las mejores vistas sobre la ciudad. La primera impresión que se llevó Cleopatra de la urbe desde su mirador privilegiado no fue en absoluto favorable. César le había advertido con antelación de que no abrigara grandes esperanzas. Roma no podía compararse con Alejandría, ni en refinamiento, ni en importancia arquitectónica, pero la estampa que tenía ante sus ojos era más decepcionante de lo que hubiera podido imaginar. Aquella era la urbe que se jactaba de dominar casi el mundo entero. Eso era la Caput Mundi. A sus pies se extendía un auténtico caos, un sinsentido de casas y edificios de varias plantas que daban cobijo a casi 1 millón de personas. A Cleopatra la cifra le parecía desconcertante. En Alejandría vivían unas 600.000 habitantes, pero había sido diseñada con sumo cuidado y orden, de modo que todos hallaban su parcela de comodidad, incluso la plebe. En Roma, como nota darían descubrir durante uno de sus primeros paseos en litera por el centro, ni tan siquiera los ricos podían gozar de un cierto confort. Julio César, con la intención de descongestionar el tránsito descontrolado en las calles, había establecido que los carros tirados por bueyes que transportaban mercancías circularan solo de noche, pero esto hacía imposible el descanso. Hace falta mucho dinero para poder dormir en Roma, escribiría el poeta satírico Juvenal un siglo después. En el año 46 a.C., la situación era exactamente la misma, si no peor. Los plebeyos, hacinados en bloques de viviendas llamados insulae, no dudaban en arrojar por la ventana restos de comida o el contenido del orinal. Por todas partes llovían inmundicias. A Cleopatra la dejó consternada la suciedad y el desorden. En Alejandría, las calles más importantes estaban adoquinadas, disponían de alcantarillas y de iluminación por la noche. Tendría que hablar con Julio César sobre esto, animarlo a tomar algunas medidas. Por otro lado, la Roma del siglo I a.C. no poseía aún sus edificios más emblemáticos. Cleopatra no pudo admirar el Coliseo y tampoco las termas de Caracalla o los bellos arcos de Tiberio o Tito, que le habrían dado otra idea de la ciudad. César había encargado la construcción de una plaza de más de 100 metros de longitud, destinada a glorificar sus victorias y que sería inaugurada coincidiendo con la llegada de la reina. Deseaba impresionarla, o cuando menos mitigar la enorme desilusión que se iba a llevar al conocer la ciudad. Por suerte, su villa en la colina del Janículo era un lugar hermoso, suficientemente silencioso y airado. Ahí Cleopatra disfrutaba de una vida palaciega,
menos sofisticada que la de Alejandría, pero cómoda cuando menos. También era un sitio apartado de miradas indiscretas, donde la reina y Julio César pudieron encontrarse sin interferencias. Fue un momento emotivo para ambos, sin duda. César, que después de la muerte de su hija Julia, quizá ya se hubiera resignado a morir sin descendencia, sostuvo entre sus brazos al pequeño Cesarión. Cleopatra guardó silencio mientras contemplaba aquella tierna escena. Ser reina exigía, entre otras muchas cosas, tener la capacidad de elevarse por encima de la coyuntura presente. Por supuesto que la emocionaba haber reunido finalmente a padre e hijo, pero no podía dejarse arrastrarse por sentimientos triviales. Había demasiado en juego. Aquel abrazo entre César y el pequeño significaba mucho en términos políticos, y era así justamente en dichos términos como tenía que verlo. Aquella era su oportunidad, acaso la única de asegurar su futuro y el de los suyos. Pocos días después, a finales de septiembre, Cleopatra tuvo la ocasión de descubrir que, si bien Roma era a sus ojos un lugar sucio e incivilizado, ahí no se reparaba en gastos a la hora de organizar un festejo. Los militares exitosos, tras haber conseguido una gran victoria, eran homenajeados por el Senado con una ceremonia civil y religiosa sumamente pomposa, un desfile ritual por la ciudad, el triumphus en latín. Era la celebración más solemne de Roma, la cúspide de la gloria militar. El general vencedor, acompañado por sus tropas y el botín de guerra, iniciaban el recorrido en la Porta Triumphalis y lo culminaban en la colina Capitolina, con el sacrificio ritual de 2 bueyes en el templo de Júpiter Capitolino, mostrando así su poderío ante el pueblo. Cualquier general romano enfrentaba las arduas jornadas de guerra o las agotadoras campañas en tierras ignotas con la esperanza de ser honrado algún día con un triunfo. César celebró 4 triunfos durante los últimos días de septiembre por sus éxitos en la Galia, Egipto, el Ponto y África. Ni los más viejos del lugar recordaban unas fiestas tan lucidas, con semejante derroche de lujo y riqueza. Hasta celebró una naumaquía, la primera conocida de la historia, con birremes y tirremes combatiendo entre sí en un lago artificial construido a tal efecto junto al Tíber. Vamos a refrescarnos con un traguito de agua. Para continuar con nuestra lectura. Ay, caray. Hubo incluso un desfile con 40 elefantes portando antorchas encendidas, un extravagante detalle que más tarde
Los cronistas aprovecharían para achacarlo a la reina de Egipto. Ella encendió su avaricia, escribió el poeta cordobés Lucano un siglo después. Sin embargo, lo cierto es que Cleopatra participó solo como mera espectadora, sentada en la tribuna de honor junto a su esposo y hermano, Ptolomeo XIV. No desfiló en una gran litera portada por esclavos ante el público romano. Esto es pura invención del cine, sino que se limitó a quedar sentada ante la vista de todos, ataviada espléndidamente como correspondía a alguien de su rango. Eligió para los distintos días de celebración las mejores de sus túnicas, las más finas y transparentes, consciente del revuelo que levantaría entre las matronas romanas. Aquellas mujeres se vestían de una manera sumamente recatada, sin revelar nada de sus cuerpos, pues se regían por la virtud de la pudicita, modestia o virtud sexual, y por una ausencia total de erotismo, por lo menos en apariencia. A diferencia de los vaporosos vestidos que se estilaban en Alejandría, las púdicas matronas usaban una túnica interior, una estola y por encima un manto llamado paya. El resultado de todo aquello era un vestido de capas superpuestas que llegaban hasta los pies, cubriendo a veces su cabeza. Cleopatra no comprendía cómo podían caminar siquiera embosadas de aquella manera. Alguien le había explicado al poco tiempo de llegar a la ciudad que las matronas se vestían así a fin de distinguirse de las prostitutas. Esto la había puesto en guardia. ¿Significaba eso que por vestirse según los usos y costumbres de su tierra iban a mirarla con malos ojos? Pero poco le importaba eso. Era la faraón de Egipto. No tenía por qué rendir cuentas a nadie. 100 años más tarde, el poeta Lucano se encargaría, sin embargo, de pasarle una dura factura, como de una especie distinta de las mujeres romanas. Aparece la imagen de la egipcia Cleopatra. Ajena del todo le son la santidad y la endeblez. Escribiría en su epopeya Farsalia. La jornada dedicada al triunfo de Egipto, Cleopatra experimentó una extraña inquietud. Había ideado la puesta en escena conjuntamente con César. Lo más importante era mostrarle al pueblo romano la inmensa riqueza de Egipto, su grandeza y por consiguiente la de su faraón. La perturbaba, sin embargo, su hermana Arsinoe, quien iba a desfilar como prisionera. No la había vuelto a ver desde que la muchacha se escapara del palacio para unirse a Aquilas. ¿Cómo sería verla caminar encadenada? César tuvo un detalle. Iba a ordenar que le pusieran unos grilletes de oro, acorde con su condición de princesa. Era algo retorcido, según como se mirase, pero Cleopatra consideró que acaso fuese una forma de preservar su linaje. Por muy traidora que hubiera sido, Arsinoe era una Ptolomeo. La escena la conmocionó más
de lo que habría deseado. Arsinoe se veía realmente frágil, caminando con aquellas pesadas cadenas, y en un par de ocasiones se cayó y tuvieron que ayudarla a ponerse en pie. Cleopatra no se arrepentía en absoluto de la humillación que le estaba infligiendo a su hermana. Se lo tenía merecido, pero ya no sentía odio hacia ella, solo amargura y enojo. Inesperadamente, aquella imagen conmovió también a la plebe, por lo general sedienta de sangre y espectáculo. Arsinoe era tan joven y hermosa, no merecía morir como el caudillo Vercingetorix, el líder de las tribus de las Galias, encadenado también en aquel desfile. César, consciente de que la clemencia es una de las virtudes del buen gobernante, decidió perdonar la vida a la princesa egipcia, de modo que Arsinoe fue exiliada a Efeso, en la Anatolia romana. Cleopatra podía haberse opuesto, podría haber seguido el ejemplo de sus antepasados y mandarla ejecutar. Hasta Efeso había un larguísimo camino por tierra y por mar, sembrado de peligro. Una princesa caída en desgracia bien podía perecer en aguas turbias o desaparecer de la faz de la tierra sin dejar rastro. Pero Cleopatra se abstuvo de todo esto. Quizá, en el fondo, albergara alguna esperanza respecto a Arsinoe. Terminados los triunfos, llegó el momento de la celebración popular. César organizó el banquete más grande del que Roma tuviera memoria, con 22.000 mesas y casi 200.000 comensales, que fueron profusamente agasajados con vino de Falerno. Cleopatra observó sorprendida aquellos excesos. En Alejandría no eran extraños, pero en Roma resultaba algo contradictorio. De un lado, los moralistas hablaban de la frugalidad, frugalitas, como una de las principales virtudes del ciudadano, signo de templanza y dureza de espíritu, pero del otro, tanto el pueblo como los nobles tendían a perder el sentido de la moderación con bastante facilidad. En su tierra todo era mucho más sencillo. Los alejandrinos amaban la ostentación, la moda, el arte, la belleza, y no encontraban ningún placer en la sobriedad. El romano, en cambio, despreciaba aquello que más anhelaba, como en la clásica fábula de la zorra y las uvas. Gritaba a los cuatro vientos que el lujo era un síntoma de decadencia y de la perniciosa influencia de Oriente, pero en el fondo enloquecía por la pompa y el boato. César, el mismo año de la llegada de Cleopatra a Roma, había dictado a regañadientes unas leyes suntuarias destinadas a controlar el gasto privado y que prohibían, entre otras cosas, el uso de perlas a mujeres menores de 50 años y los vestidos de color púrpura, a excepción de ciertas personas sumamente distinguidas, como él mismo, pues se trataba de un tinte demasiado caro y refinado como para que lo usara cualquier nuevo rico. Para una egipcia, que un pueblo recurriera a tales restricciones no podía ser sino motivo de asombro
cuando no de risa. Cleopatra, ajena a dichas leyes, pues después de todo no aplicaban a una soberana extranjera, se propuso a disfrutar a fondo de su vida romana. Había viajado con ella desde Alejandría una recua infinita de funcionarios, consejeros, esclavos, siervas y eunucos. También su médico, Olimpo, y algunos sabios del Musellón. La reina era previsora y había intuido que no hallaría en Roma gente tan refinada como la de su tierra. Pronto no existió otro tema de conversación que no fuera la reina egipcia y su corte oriental. Un perfume embriagador parecía descender desde la colina del Janículo hasta las calles enlodadas. O eso imaginaban las mentes más febriles, abocadas a toda clase de fantasías sobre lo que ocurría allá arriba. Pero los romanos ilustres que se acercaban a la villa de César, invitados por la reina, se encontraban con un panorama muy distinto a la supuesta depravación de las orientales. Cleopatra solía presidir debates intelectuales y departir con los sabios, sentada en el jardín. Ahí se hablaba de poesía, historia, medicina o astronomía. Los visitantes se quedaban azorados ante los conocimientos de la faraón y a la vez por el modo que tenía de conducir la conversación. Parecía tener interiorizados de forma natural todos los principios de la retórica. 400 años antes, Sócrates había dicho que la retórica no era un arte, sino una habilidad tan simple y a la vez tan compleja como saber cocinar. El buen retórico, como el buen cocinero, sabía mezclar muy bien sus especias e ingredientes a fin de crear un producto destinado al agrado y placer. Ahora bien, esta habilidad requería de una serie de características personales muy particulares, un alma sagaz, estar dotada de imaginación y tener valentía. Cleopatra reunía con creces las tres. Entre los visitantes que acudían diariamente a la villa del Janículo, un día se presentó Cicerón. Cleopatra sabía muy bien quién era y también conocía su orgullo, su vanidad. Cicerón era uno de los escritores y oradores más importantes de su tiempo, alguien de verdad influyente, de lengua visperina, que no simpatizaba precisamente con Julio César, por considerar su poder una amenaza para la República. Antes de partir de Alejandría, la reina había recibido una carta de Cicerón en la que le pedía que por favor le prestase unos papiros de la biblioteca. Cleopatra no se los había traído, bien por olvido o por querer infligirle una pequeña venganza. Cicerón no se lo tomó bien. Se tenía en tan alta estima a sí mismo que no le cabía en la cabeza tal descuido. Tampoco le cayó bien la faraón. Vio en ella a una mujer envanecida, insoportable por el poder que detentaba. Su idea del lugar que debió ocupar el sexo femenino era muy diferente. Nuestros antepasados
decidieron que todas las mujeres, en razón de su debilidad de espíritu, estuvieran bajo la potestad de tutores. Había escrito: difícilmente Cleopatra podría entender y compartir aquella idea. En Egipto había peinadoras, tejedoras, jardineras, nodrizas, escribas, médicas y sacerdotisas. Muchas de ellas seguían siendo, en el plano privado, madre y señora de la casa, pero esta faceta no era contraria a su participación en la esfera pública. La entrevista, como era de esperar, no acabó bien. Al regresar a su casa, el orador se despachó a gusto con una carta a su amigo Ático. Odio a la reina, empezó diciendo. Él fue uno de los primeros hombres en arrojar una piedra contra Cleopatra. Luego lo seguirían muchos otros. Bueno, vamos a tomar otro traguito de agua. Para continuar con nuestra lectura. Cleopatra, acostumbrada a hacer frente a las intrigas palaciegas desde muy joven, debía de ser consciente de las habladurías generadas a su alrededor, aunque es posible que les prestara una atención moderada. ¿Qué importancia tenían las opiniones de 4 romanos exaltados? Ella era la faraón de Egipto y tenía una patria, un hogar en el que era amada y respetada. En cambio, Roma no dejaba de ser una tierra poco refinada y extraña, incluso algo bárbara, si tenía que guiarse por la opinión que le merecía el desorden que reinaba en sus calles fangosas. Sin embargo, su nombre ya estaba en el ojo del huracán desde antes incluso del viaje a Roma. César había vuelto de Alejandría, fascinado con Egipto y dispuesto a implementar importantes reformas en la ciudad. Planeaba, inspirado por la Biblioteca de Alejandría, sacar de manos privadas las grandes colecciones de libros y reunirlas en una sola biblioteca cuyo diseño y concepción había encargado al bibliófilo Varrón. Era un proyecto relativamente ambicioso, pero nada comparando con la idea de excavar un canal navegable desde el río Tíber hasta el mar Adriático, atravesando los Apeninos para favorecer así el comercio fluvial. En cada uno de sus proyectos era posible ver la huella de Cleopatra, a veces incluso de modo más que evidente, como en la reforma del calendario romano. Había sido ella en realidad quien le había hecho notar las inexactitudes de la forma de medir el tiempo en Roma. ¿Cómo era posible que celebraran los festejos de la cosecha cuando aún estaban en verano? ¿O que asumiera que era verano cuando los días eran ya más cortos que las noches? Para paliar este desfase de por lo menos 3 meses entre el calendario civil y el astronómico, Cleopatra le había prestado los servicios de su mejor astrónomo, Sosígenes, quien había confeccionado un nuevo calendario basado en los conocimientos que los egipcios tenían
desde hacía mucho tiempo, que el año astronómico tenía 365.25 días, un cuarto más de lo que habían considerado los romanos. Este último punto, el del calendario, fue especialmente sensible, pues el mes que hasta entonces se había llamado Quintilis pasó a denominarse Iulis, julio, en honor a la estirpe Julia, a la cual pertenecía César, lo que le confería un poder e influencia de proporciones casi cósmicas. Y cómo no culpar a Cleopatra de estos desmanes. Ahí estaba la literatura de la época, brindando elocuentes ejemplos de cómo el poder de persuasión de una mujer podía nublar el juicio de un varón. Cleopatra era Circe, la hechicera de la isla de Ea, que había pretendido retener con sus artimañas a Ulises durante su camino de regreso a Ítaca, como había cantado Homero en su Odisea. Y también era Dido, la reina de Cartago, que había tentado por su pasión ciega a Eneas, como pronto contaría Virgilio en su Eneida. Todas estas mujeres coincidían en un punto: haber apartado al héroe de su destino. Las circunstancias políticas que sucedieron a continuación parecían corroborar esta funesta visión, por lo menos en lo concerniente a las relaciones entre Cleopatra y César. En febrero del 44 a.C., César fue nombrado dictador vitalicio. En términos prácticos, esto le otorgaba, entre otras cosas, el derecho a designar a la mitad de los funcionarios públicos, llevar siempre consigo una escolta de 72 lictores, hablar el primero en las sesiones del Senado y ocupar una silla de oro. Y lo más importante, usar el título de imperator, que sería hereditario. Nominalmente Roma seguiría siendo una república, pero en la práctica se parecía bastante a una autocracia. Si bien eran buenas noticias, Cleopatra se mostraba preocupada por la tensión que se había instalado en las calles de Roma. Poco después del nombramiento de César, una mano anónima, quizá intentando hostigar los ánimos o sondear la opinión general, había coronado una estatua de César con una diadema blanca, el antiguo símbolo de la realeza. De inmediato se alzaron dos bandos: los que aclamaban a César llamándolo Rex, y los que mostraban su descontento con el cariz que estaba tomando el asunto. El propio César había tenido que salir al paso diciendo: no, no soy Rex, sino César. Además, se aprestaba a partir de nuevo a conquistar Partia, tras lo cual pretendía abrirse camino hasta la India, un sueño que a Alejandro Magno le había costado 8 agotadores años, y ni aun así lo había podido culminar, pues sus hombres se habían negado a cruzar el Ganges y avanzar más allá. Cleopatra consideraba un despropósito aquel proyecto. César tenía 53 años y su salud no estaba en el mejor momento. La aventura iba a consumirlo si es que conseguía regresar vivo, y su posición en Roma tampoco estaba tan
asegurada como él quería creer. En sus escasos paseos en litera por la ciudad, Cleopatra creía percibir signos de peligro y descontento por todos lados. Ella era, obviamente, el foco de la mayoría de las críticas, la influencia extranjera en la capital, el manantial viciado del que fluían todos los males. Los romanos jamás comprenderían su compleja situación ni sus verdaderas intenciones. ¿Cómo explicarles que Roma se había aprovechado durante años de la riqueza y la fuerza militar egipcia y que su único objetivo era proteger su reino? Imposible. Aquella gente solo la veía como una amenaza, cuando eran ellos la verdadera amenaza para Egipto. El 15 de marzo, el día de los idos de marzo, César salió de su casa en litera para dirigirse a una sesión del Senado. Le urgía dejarlo todo preparado antes del viaje, previsto para 2 días después. Ausentarse de Roma justo ahora que había alcanzado la cumbre de su carrera política requería ser muy puntilloso. Contaba con un nutrido grupo de partidarios incondicionales que reclamaban una forma de gobierno fuerte y capaz de gestionar los vastos dominios del imperio, pero también había una importante facción de antiguos amigos de Pompeyo, a los que se había unido algunos republicanos e incluso antiguos cesarianos, decepcionados por las supuestas aspiraciones monárquicas de su general. César sabía que caminaba sobre el filo de la navaja, pero en un acto de arrogancia había despedido a su guardia personal, confiado en que su valor para Roma era tan alto que nadie nos haría hacerle daño. Cleopatra lo había advertido de que esto era una necedad, pero él había hecho oídos sordos. Tendría que terminar dándole la razón a la reina. Un grupo de opositores había puesto en marcha una conjetura en su contra y se disponían a liquidarlo. Aquella misma mañana, cuando la sesión acababa de empezar, César se vio rodeado de un grupo de senadores, entre ellos su amigo y protegido Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, los dos cabecillas de la conjura. Estos, ante los ojos azorados del resto de los presentes, desenvainaron sus dagas y lo atacaron. El primero en asestarle una puñalada fue Casca, otro conjurado. César, agarrándole por la mano, le dijo: ¿qué haces, maldito? Entonces recibió una segunda puñalada en el costado y una tercera de Bruto. La tradición asegura que cuando César vio a este con el arma en la mano, quedó tan dolorosamente sorprendido que solo atinó a reprocharle: tú también, hijo mío. Al ver la sangre, los otros asesinos cobraron valor y se le echaron encima. César no pudo defenderse. Su cuerpo cayó sin vida a los pies de la estatua de Pompeyo y los conjurados salieron corriendo del Senado proclamando que habían matado a un rey
y a un tirano. El pueblo, al escucharlos, se entregó a la histeria. En la confusión, unos creyeron que todo el Senado había participado en el magnicidio, otros que los gladiadores habían escapado del teatro y estaban matando a los senadores. Desde su villa en el Janículo, Cleopatra oyó el clamor de las calles e imaginó lo peor. Aquellos gritos le recordaban la espantosa mañana, 11 años atrás, en la que las tropas de Aulo Gavinio habían interrumpido en Alejandría. Nada bueno podía augurar. Pidió a uno de sus sirvientes que corriera a averiguar lo ocurrido, y al regresar éste con la cara lívida de espanto, comprendió lo sucedido aún sin necesidad de palabras. El suelo se desvaneció bajo sus pies y pareció que iba a caerse. Eira y Carmión se apresuraron a tenderle los brazos, pero ella la rechazó. Era espantoso. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de flaquear justo ahora. Se hallaba completamente sola, en una ciudad hostil, entregada al caos, una ciudad que, sin lugar a dudas, no titubearía en desplazar su ira contra ella. Vendrían hasta su casa los asesinos de César, querrían cobrarse una segunda venganza, esta vez con el niño. Si hasta ese momento le habían importado relativamente poco los chismorreos, ahora sí que los rumores y los dedos alzados en su contra suponía un verdadero desafío. Debía tomar rápidamente una decisión. Ordenó que empaquetaran sus cosas. Abandonarían Roma en unas pocas semanas. Pero entonces otro pensamiento acudió a su mente: el testamento. Si César había mencionado a su hijo en sus últimas voluntades, quizá no estuviera todo perdido. Se obligaba a pensar de manera práctica, sin atender a cuestiones sentimentales. Había que esperar, por lo tanto, a que se revelara el contenido del documento. 2 días después, el 17 de marzo, se leyó el testamento. César legaba 300 sestercios, una pequeña fortuna, a cada vecino de Roma, y cedía al pueblo los jardines que poseía junto al Tíber. Esta cláusula era una estocada post-mortem a sus asesinos. La plebe empezó a agitarse y a murmurar: ¿a quién habían matado los ingratos Bruto y Casio? Decían que a un rey, a un tirano, pero las intenciones de César parecían haber sido las de un verdadero protector de la patria. Sin embargo, esta no era la parte que le interesaba a Cleopatra, sino aquella donde nombrara heredero a Cayo Octavio, su sobrino nieto de 19 años. Aquel fue un golpe fatal, una traición política en toda regla. Una vez más, se forzó a mirar los hechos no como mujer, sino como reina. César había aceptado que el pequeño llevara su nombre, pero esto era poco más que migajas. Una duda atroz se asentó en su cabeza. Quizá, después de todo, César la hubiera traído a Roma como trofeo y nunca hubiera albergado intenciones de asegurarle un porvenir al pequeño. Lamentablemente, no tendré yo ocasión de preguntárselo. Con este peso en el corazón, Cleopatra se preparó para regresar a Alejandría. En un mes, todos sus enseres estaban empaquetados
y su numerosa corte presta para marcharse. Nada le quedaba ya en Roma, aquella ciudad en la que tan poco acogida se había sentido. El día de su partida, un extraño silencio envolvía la ciudad, o esto le pareció a ella misma. Descendía la colina de Janículo camino al puerto de Puetoli, donde esperaban sus barcos. Aquel silencio, lo reconocía bien, era el que solía suceder a un desastre natural, una catástrofe. Pronto se hundiría la ciudad en una sangrienta guerra, pero esto ya no era asunto suyo, por lo menos de momento. Solo cuando el barco estaba ya en alta mar, Cleopatra se permitió dejar aflorar sus emociones, se encerró en sus aposentos y no dejó que la visitaran más que sus dos fieles sirvientes. Su dolor, su decepción eran inconsolables. Hacia la segunda semana de navegación comenzó a sentirse mal. Unos espasmos en el bajo vientre le indicaban que algo no iba bien en su cuerpo y la reina se alarmó. Al principio se atribuyó a un síntoma más del desconsuelo que la aquejaba, pero cuando empezó a sangrar, llamaron de inmediato a Olimpo, su médico personal, quien confirmó lo que la propia Cleopatra sospechaba. Acababa de perder un hijo. Una desgracia que venía a sumarse a la negrura que la envolvía. Eira y Carmión se mantuvieron fieles a su lado, prodigándole toda clase de cuidados hasta que lentamente su señora recuperó un poco el color. Un día la ayudaron a subir a cubierta para que pudiera sentir la brisa en el rostro. Cleopatra, apoyándose en ellas, dejó bajar la vista por el horizonte hasta que de repente una hermosa visión hizo que se le empañaran de lágrimas los ojos. Ahí estaba el faro de Alejandría. Parecía un dios erguido en la lejanía y la luz que parpadeaba en lo alto del edificio, una estrella. Su hogar al fin había regresado. La ciudad esperaba a su rey. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 3. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.